En realidad hemos compartido en el viaje de estos 10 años, al menos en mi caso, de venir trabajando aquí en la ciudad de Cuenca con personas con discapacidad, en mi caso específico con la edad pediátrica. Hay muchas personas, inclusive de aquí del auditorio, con las que hemos compartido, hemos trabajado todas estas vivencias. Así que desde esa parte agradezco el espacio que se nos brinda. En realidad, el doctor Tenorio, que me había antecedido, había comentado algo muy puntual de por qué no existe un profesional tal vez en el hospital regional. Y yo creo que aquí está la doctora Cristina León, ella sabe perfectamente bien cómo se trabaja en el hospital Vicente Corral Moscoso, la metodología con la que se maneja, y creería que desde esa parte hay tal vez muchas limitaciones, más bien desde el punto de vista de la organización, del tiempo, de los horarios de consultas, etcétera, más que una limitación puntual de un tema económico. Creo que es un poco más el tema organizacional que puede generar un conflicto para que uno pueda trabajar de la mejor forma. Ustedes saben que, así como decían que uno de los parámetros que se debería tratar de valorar es la accesibilidad a estos servicios de salud, transporte, espacios predispuestos para que se pueda atender a estas personas, una de las cosas también muy importantes es el tiempo. Creo que uno de los parámetros que son totalmente distintos de un niño, en este caso, que presente una discapacidad versus un niño que no tenga este tipo de condiciones, seguramente es el tiempo para atenderlos, ¿sí? Así que eso es tal vez una de las estrategias que uno pensaría que pueden ser perfectamente válidas para que uno pueda brindar un mayor servicio de salud para estas personas. Desde esa parte yo quería mencionar así muy brevemente de la parte de audiovisuales. Bueno, decir como más o menos ya sabíamos que más o menos se habla de que a nivel mundial, dependiendo de las series, hay un 10 o un 15% de personas a nivel mundial que viven su día a día con una discapacidad, cualquiera de ellas que fuese. Más o menos entre un 2 a un 4% de ellas han padecido una discapacidad severa. Se sabe que inclusive, y eso es uno de los parámetros importantes, que la pandemia que actualmente estamos cursando de COVID-19 ha impedido en muchas instancias que estas personas tengan una mayor accesibilidad a los servicios de salud, sea en lo que refiere al transporte, sea en lo que refiere a accesibilidad a la salud, a lo que sea educación. Es por ello inclusive que como uno de los parámetros que, como estamos viendo, que ha dado bastante resultado es la vacunación. Salvo en casos muy específicos, se debería plantear que inclusive la mayor parte de las personas que cursan con una discapacidad deberían tener un derecho, como bien decía el doctor que me precedió, una accesibilidad a esa vacunación de forma prioritaria, porque esa es una de las barreras que permitiría que en este caso, al aplicarse, facilite que esas personas tengan una estrategia de acceso mucho más sencilla a este tipo de servicios de salud, terapias de rehabilitación, lenguaje, física, ocupacional, estimulación temprana, en el caso de lo que nos compete. La siguiente, por favor. En este caso he traído a colación esta documentación que habla aparentemente del caso ecuatoriano desde el punto de vista europeo. Se dice que según estas series, más o menos se plantea que entre un 2.5% de personas en el Ecuador tienen algún tipo de discapacidad. Para ello se han tomado las estadísticas de Manuel Espejo, pero como nosotros sabemos como profesionales de la salud, inclusive uno que está trabajando con ellos día a día, en realidad las estadísticas deberían ser mayores, porque diría que más o menos 1 de cada 20 pacientes que vemos en el día seguramente están vinculados a este programa de Manuel Espejo. La siguiente. Hola. Hola. ¿Se escucha bien? Hay interferencias, entonces. Hola, hola.
¿Se escucha? No. Sí, sí se escucha. Gracias. Bueno, entonces con respecto a esto, como les decía, es interesante ver trabajos colaborativos entre gente de Ecuador y en este caso gente de Holanda, de más o menos cuál es la percepción. Inclusive es importante hacer como la crítica externa, gente que nos vea desde afuera y cómo estamos trabajando. Entonces, en este caso, como les decía, por ejemplo, ellos traen a colación, este es un paper muy nuevito del 2021, que trae como uno de los parámetros la evaluación de Manuel Espejo, donde dice que entre un 2 o un 2.5% de personas, en este caso mayores de 5 años de edad, están involucradas con algún tipo de discapacidad. La siguiente. Traigo a colación en este caso ejemplos nada más. Sabemos que hay distintos, como decíamos hace un rato, distintos tipos de discapacidades visuales, auditivas, neuromusculares, como en este caso, psicológicas, cognitivas, que pueden, por las cuales estas personas pueden estar afectadas. Yo les traigo a colación uno de los ejemplos nada más del trabajo cotidiano que llevamos en neurología pediátrica, como por ejemplo lo que nos pasaría con los pacientes con una afectación de una distrofia muscular de Duchenne. Sabemos en este caso que este tipo de personas pueden tener una condición que se considera neurodegenerativa, donde la afectación y la destrucción muscular puede ser progresiva y no afecta solamente a los músculos, sino que también puede afectar a la función cognitiva. En este caso, estos pacientes pueden tener inclusive trastornos del desarrollo intelectual, pueden tener trastornos de déficit de atención, y que nosotros, si bien hemos cambiado mucho la historia natural de esta condición, si nosotros tomamos documentación o trabajos de hace 20 años, decíamos que este tipo de personas podían fallecer en edades muy precoces, como 20, 30 años, y nosotros hemos cambiado este tipo de paradigmas y ahora se habla de una mejor expectativa de vida de entre 40, inclusive hasta 50 años en algunos casos puntuales. La siguiente, por favor. A propósito de ello, donde nosotros deberíamos pensar no solamente en la crítica de ver lo que el otro no hace, lo que el otro deja de hacer, decir que el gobierno es el que tiene la culpa de todo, más bien uno debería ponerse la camiseta y decir, bueno, empezamos con nuestras iniciativas propias y empezamos a hacer cosas, ¿no es cierto? Entonces, en este caso específico, digo como un modelo nada más, decimos que se ha generado una iniciativa, en este caso el Registro Andino de Distrofia Muscular de Duchenne, donde están involucrados Colombia, Ecuador, Perú. Hemos involucrado personas y se está haciendo un registro para hacer un conocimiento real de esta condición en nuestro país y en la zona andina. Están involucrados médicos especialistas, pediatras, ginecólogos, neuropediatras, genetistas en este caso, para ayudarnos a la identificación de los casos puntuales y ver cuál de ellos no solamente son tratados con los tratamientos sintomáticos o por ejemplo esteroides, que es el primer tipo de tratamiento que planteamos, sino que muchos de ellos ya tienen un beneficio de ser incorporados a una terapia génica. La siguiente. Traje a colación este modelo puntual, ahora vamos a ver por qué, porque como ven, al ser una entidad neurodegenerativa, implica que esa persona progresivamente va a dejar de deambular, después va a tener que utilizar una silla de ruedas, muy probablemente más adelante va a tener una implicancia cardiorrespiratoria y muy probablemente va a llegar a un deceso. La siguiente. Si pueden pasar el video. Y yo este modelo en realidad lo traje a colación porque este video que voy a pasar, que es muy cortito, lo traigo, tenemos autorización de los padres para poderlo presentar, si es que se puede, ahí está. Entonces, uno de los parámetros con lo que en este momento se está planteando que el ministerio ve una discapacidad es mediante un baremo controlado como un carnet. ¿Sí? Y yo traigo a colación este caso en especial
porque como ven y como puse ahí a colación, este paciente fue 3 veces negado de un carnet de discapacidad. Y entonces a este paciente la primera vez nos dijeron, si no pone diagnóstico de parálisis cerebral, que no tiene obviamente, que es otro tipo de condición, se le negó. En segunda instancia, se sabe que la distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad neurodegenerativa y que es considerada como enfermedad catastrófica. Y este paciente en segunda instancia también se le negó ese tipo de carnet. A la tercera, que parece que fue por suerte la vencida, se le dio su carnet de discapacidad, pero en este momento este paciente ya está en silla de ruedas por su condición de base. Ya se puede pasar a la siguiente. Tenemos otro caso específico que de hecho lo venimos trabajando muy bien con la doctora Cristina León, que está aquí presente, y sobre todo, como decíamos, no solamente el tener una accesibilidad a un diagnóstico es importante, sino también que una vez de que a pesar de que se hayan generado todos los esfuerzos, inclusive en este caso específico de una familia, no del ministerio, no del IES, sino directamente del bolsillo de los padres para hacer un diagnóstico específico, cuando se arriba a un diagnóstico importante, como en este caso una atrofia muscular espinal tipo 3, tenemos una alternativa de tratamiento perfectamente validado desde el punto de vista científico, pero no tenemos una accesibilidad a este tratamiento. Y una de las cosas que creo que se debería, claro, ahora vamos a contar, ahí nos va a dar la segunda parte la doctora Cristina, pero lo importante que sería es ver cómo es ese trámite para poder acceder a este tipo de tratamientos y medicación. Entonces, si es que ya hay un antecedente, por ejemplo, de otros pacientes que han tenido un diagnóstico similar y que se les ha ofrecido este tipo de tratamientos, ¿por qué se les debería iniciar los trámites para gestionar una medicación desde cero? Pasemos. Desde la otra parte, desde el punto de vista de trastornos más bien que tengan una implicancia cognitiva, conductual, comportamental, uno de los propósitos más grandes que hemos tenido dentro de esta carrera de neuropediatría es el manejo, control y seguimiento de pacientes con trastornos del espectro autista. A colación de eso les traigo aquí una documentación. Por suerte hemos sido parte de las recomendaciones para el seguimiento y tratamiento de pacientes con TEA a nivel de la Academia Iberoamericana de Neurología Pediátrica. ¿Sí? Entonces, en este caso, vemos que también, lastimosamente, hemos tenido justamente en estos días pacientes que tienen esta condición médica y que también se les ha negado un certificado de discapacidad, y eso es una de las cosas que yo sí quisiera en este caso tratar de reforzar, de que a pesar de que tengamos condiciones severas, se les niega al menos la mínima posibilidad a poder acceder a este tipo de beneficio, digámoslo así, si es que hay algo de beneficio. Para hablar muy brevemente de este paradigma, diríamos que desde el punto de vista diagnóstico, nosotros si por ejemplo hablamos de hace tal vez unos 15 años, 10, 15 años, hablábamos de una condición que probablemente podía ser considerada como desconocida, de causa desconocida, que teníamos que decir, bueno, estos son los signos y síntomas, pero no sabemos nada más. Y ahora también la doctora Cristina aquí presente nos podrá confirmar esto. Nosotros hemos cambiado mucho ese paradigma de decir que más o menos un 30 o un 40%, si pueden adelantar un poco la diapositiva, de estos pacientes pueden ser diagnosticados mediante diagnósticos moleculares, estudios de array, estudios exómicos, para poder identificar mutaciones que son importantes no solamente para que esos padres detengan esa situación de lo que a veces en congresos nuestros hablamos del neurotravel, eso de que pasan de un especialista al otro porque no saben qué tiene y siguen y siguen y siguen haciendo exámenes. Creo que el poder llegar a un diagnóstico etiológico final también es tranquilizador para una familia porque se sabe a qué se enfrenta,
porque se sabe también que tal vez el riesgo que puedan llegar a padecer otros familiares o futuras generaciones de una condición similar. Entonces es importante poder también, en este caso, facilitar el acceso a este tipo de diagnósticos. Vean que más o menos por el momento se han planteado que hay más o menos 1000 genes que están vinculados a la génesis de trastornos del espectro autista. Si podemos ir adelantando eso. Ahora, lo que nosotros pensábamos en ese momento, que es ahí donde tendremos la discusión con la doctora Cristina, es que si nosotros podemos acceder a un 30 o 40% de diagnósticos de forma mediante este tipo de estudios genéticos, ¿qué pasaría con el 70 o 60% restante? Es ahí donde sabemos que también tiene una correlación la epigenética. Entonces, esta epigenética decimos que son modificaciones que afectan la expresión de los genes sin cambiar la secuencia de los genes subyacentes. Vemos que a través del tiempo nosotros empezamos a diagnosticar mucho más esta condición. No creeríamos que es un sobrediagnóstico. Se habla, según las últimas series, que 1 de cada 59 recién nacidos vivos pueden padecer este tipo de condiciones. De hecho, eso hace que, por ejemplo, los trastornos del espectro autista sean más frecuentes que SIDA, que diabetes inclusive, y lastimosamente, como no hay tratamientos específicos, las casas farmacéuticas no ponen un especial empeño con eso y entonces llevamos a que no tengamos tampoco un mayor aporte económico para poderlos identificar. La siguiente. Es importante también entender que condiciones que tienen una alta prevalencia, como en este caso los trastornos de espectro autista, tienen también una mayor correlación con causas epigenéticas. Como ven, tenemos una mayor incidencia de este tipo de condiciones cuando, por ejemplo, vemos alteraciones del microbioma, vemos alteraciones con la interrelación con, por ejemplo, alguna medicación de los padres, en este caso de la madre, por ejemplo, que madres que hayan tenido un diagnóstico de epilepsia y que estén tomando ácido valproico, por ejemplo, padres que tienen una edad ya añosa al momento de tener a sus hijos, por ejemplo, causas psicológicas también, y que pueden, en este caso, como decía, modificar esa secuencia de genes y que pueden, obviamente, facilitar que nosotros tengamos cada vez una mayor presencia de este tipo de diagnósticos. Finalmente también quisiera mencionar, como último, en honor al tiempo que se nos dio, que en los últimos días nosotros trabajamos con una casa hogar, un orfanato, ¿sí? Se nos ha pedido hacer este tipo de certificados o formularios que solicita el Ministerio de Salud Pública para acceder a un certificado de discapacidad. Y estos niños, que son lastimosamente los que peor suerte, digamos, han tenido en el transcurso de su vida, niños que han sido abandonados en muchos casos, que han sido producto de, en algunos casos, de síndrome de alcohólicos fetales, productos de padres que han tenido drogadicción, etcétera. Inclusive muchos de estos niños que estamos trabajando en conjunto ya desde hace algunos años, hemos tenido y hemos presentado documentación al respecto, niños con malformaciones cerebrales, con trastornos del desarrollo intelectual perfectamente documentados, y se les ha negado este tipo de documentación después de que todas las puertas de su vida se les han cerrado, por ejemplo, decir que el documento no estaba escrito en esfero azul, cuando ninguno de los parámetros del Ministerio de Salud estila que debería hacerse bajo esas condiciones. Entonces yo creo que uno de los llamados aquí también es a facilitar que estas personas tengan accesibilidad, como ven, al diagnóstico, a un tratamiento y también al reconocimiento mínimo de un carnet de discapacidad en los casos que compete. Ustedes bien saben, obviamente, que han habido este tipo de casos específicos, asamblea, gente de farándula, etcétera, que han accedido a esto
por otras instancias, pero a este tipo de personas que, como ven, amerita que se les reconozca al menos esto. Muchas gracias.